Buenos días, hermanas y hermanos. El tema de quienes se salvarán, y quienes no se salvarán, es el tema más importante de la Biblia. Toda la Biblia está centrada en Cristo y su camino de salvación. Pero, la pregunta que voy a responder, corresponde a un tema poco explorado en los estudios bíblicos. ¿Habrá o no habrá diferencias entre quienes se salvan? ¿Es la gracia de la salvación igual para todos? La respuesta es sí. La salvación, y como será la vida eterna, de quienes se salven, es igual para todos. Pero, habrá una diferencia, que veremos más adelante. La Biblia nos muestra varias características, que son comunes y que gozarán todos los que se salven. La principal de ellas, es la inmortalidad. Viviremos una vida eterna, para siempre, como nos dice Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la promesa de Jesús. Quien cree en él, tendrá vida eterna. La muerte dejará de existir. Tendremos un nuevo cuerpo, que será incorruptible. Como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a conocer personalmente a Dios y a Jesús, como dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Viviremos en el cielo, por 1000 años, y después en una tierra renovada, diferente, donde Dios morará con nosotros, como lo describe Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 y 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En la vida eterna, no sentiremos hambre, ni sed, ni calor, ni dolor, ni tristeza, como dice Apocalipsis, capítulo 7, versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Isaías también describe cómo será la vida, en el reinado de Jesús, en Isaías, capítulo 11, versículos 7 al 9. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto quiere decir, que ya no existirá la maldad ni el peligro. Habrá armonía y paz en toda la creación, como lo fue en el principio, en el paraíso. Nos amaremos como hermanos, sin envidias, sin egoísmo, sin peleas, porque nuestro ser será transformado. Estas características describen en algún grado cómo será la vida eterna, que disfrutarán todos los que se salven. Pero la recompensa no será igual para todos. Habrá distintos grados de recompensa y autoridad entre los que se salvan. Esto lo podemos deducir de la parábola de las minas que contó Jesús en Lucas, capítulo 19, versículos 16 al 19. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades.
La salvación es segura para quienes creen en Jesús, pero la recompensa, y el grado de autoridad, que recibirán quienes se salven, serán diferentes, dependiendo de nuestro grado de fidelidad, y de las obras que hayamos hecho durante nuestras vidas. ¿Cuál es la recompensa que recibirán quienes han sido fieles a Dios en sus vidas, y han manifestado con obras su fidelidad? Pudiendo haber diferentes tipos de recompensa, la Biblia nos muestra solo una de ellas, y es el grado de autoridad que tendremos en la vida eterna. Habrá diferentes grados de autoridad. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa que los redimidos sean reyes y sacerdotes de Dios? El ser sacerdotes de Dios significa servidores de Dios, y en esto no hay duda que todos los salvos seremos sacerdotes de Dios. Como dice Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 15. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Más difícil de comprender es si todos, o solo algunos, serán reyes. Reinar implica autoridad y gobierno, en este caso, bajo Cristo, y sobre la creación o las naciones salvas. Pero no significa que sea igual autoridad de todos ellos. La Biblia nos dice en varios versículos que Jesús es el Rey de Reyes. Esto significa que hay otros reyes bajo su autoridad. El ser llamados reyes significa participar en el gobierno y el servicio del reino de Dios. Cada uno según su medida y recompensa. En el reino de los cielos habrá distintas posiciones de autoridad. Jesús promete a los apóstoles una posición especial de autoridad, en Mateo, capítulo 19, versículos 28 y 29. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. También Apocalipsis nos muestra, simbólicamente, al grupo de reyes del reino de Dios, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y alrededor del trono, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Hay diferentes interpretaciones acerca de quiénes son ellos. Pero, en 10 minutos, no es posible desarrollar un análisis bíblico de estas interpretaciones, y cuál es la que tiene mayor soporte bíblico. Por eso, me limitaré a decir, que estos ancianos, representan, al pueblo de Dios. Al estar en tronos y tener coronas, son los reyes, que gobernarán al pueblo de Dios, bajo la autoridad del Rey de Reyes, que es Jesucristo. Sin embargo, esta autoridad, no es la que pensamos con nuestra mente humana, como una autoridad basada en el poder, riquezas y privilegios. Jesús aclaró lo que significa tener una posición de autoridad en el reino de Dios, en Mateo, capítulo 20, versículos 25 y 26. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». El ser reyes, en el reino de Dios, no es para ser más poderosos, como en términos humanos podríamos pensar. Es una posición de liderazgo y de servicio. Es para servir y no para mandar. El reino de Dios es un reino de orden, y por eso hay diferentes niveles de autoridad de servicio, para guiar y servir al pueblo de Dios. En el reino de Dios, Jesús será el Rey de Reyes y bajo él, habrá un número de reyes, que Dios determinará, con diferentes niveles de autoridad, y que liderarán al pueblo de Dios. En resumen,
¿Habrá diferencias entre los que se salven? Sí y no. No habrá diferencias, en cuanto a las características comunes, que gozarán quienes se salven. Todos seremos inmortales, tendremos un nuevo cuerpo, incorruptible, sin enfermedades, sin dolor ni sufrimiento. Tendremos una morada donde estaremos junto a Dios Padre, y a Jesús. Viviremos en una nueva tierra, donde no habrá hambre, ni sed, ni calor, ni maldad, ni rivalidades entre unos y otros. Habrá armonía, paz y amor entre todos. Si habrá diferencias, en cuanto a la recompensa y nivel de autoridad que tendrán algunos, dependiendo de su fidelidad y obras que hayan hecho durante sus vidas. No será una autoridad de poder o enseñoreamiento, sino de liderazgo y servicio. Que Dios te bendiga.